Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live con un nuevo tema también de una de las seguidoras de México que nos pidió que habláramos sobre el término de paz y el trastorno límite de personalidad. Les doy las gracias a cada uno de ustedes y no me voy a cansar de darles las gracias por los mensajes que recibimos a diario, por las consultas que nos están continuamente haciendo, también por las gracias, las consideraciones y las notas que nos escriben por estar nosotros dando estos conversatorios, y además que aprenden bastante, aprenden muchísimo cada uno de ustedes. Recuerden que yo también aprendo con cada uno de ustedes, porque este trastorno no es solamente para que aprendan las personas con trastorno límite de personalidad, sino también las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad, pero que convivimos con personas TLP o borderline. Sin más, les vamos a entrar entonces en el tema de lo que es paz versus el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué versus? Porque se puede confundir, se pueden confundir, pero nada que ver. No tienen rasgos tan similares como para poderse confundir. Y esto va para la seguidora de México que nos pidió este tema, para que ella pues haga este análisis y pueda mirar si en realidad puede tener estas características, o cómo puede llegar a confundirse con el trastorno límite de personalidad. A ver, el término paz fue acuñado por la doctora Leonora Aron, pues es psicóloga. Con su grupo de psicólogos empezaron a mirar que había unas personas con unos rasgos o unas características muy diferentes como al contexto normal del ser humano. Debido a ello, ella empezó a hacer como unas investigaciones, unos seguimientos, y por eso acuñó el término paz. No tiene nada que ver con trastornos de personalidad, para nada. Entonces, ni patologías. Estos simplemente son rasgos de la personalidad de estas personas. Recuerden que el trastorno límite de personalidad, para que exista, es necesario que hubiese pasado la persona por un trauma. Mientras que las personas paz no, son con una sensibilidad o con con una alta sensibilidad, y esto tiene muchísimo que ver con con la parte neurosensorial, que tiene que ver como con todas las sutilezas, tiene que ver muchísimo, por ejemplo, con la capacidad de ver los diferentes matices desde la percepción, como son con los sentidos, como son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y poder ellos percibir más que otras personas cosas demasiadamente sutiles, demasiadamente pequeñas. Entonces son demasiadamente perceptivos, gozan de una muy buena empatía, son demasiado empáticos. Estas personas tienden a reflexionar mucho, a reflexionar bastante, a no dar por sentado nada a la ligera. Ellos dicen que son hasta rumiantes, porque pasan una y otra vez los conceptos por la lógica, por la razón, antes de dar un concepto. Para ellos es muy importante los lugares que generen paz, tranquilidad,
armonía, sencillez, sobre todo la sencillez, que los espacios, por ejemplo, no estén muy cargados de personas, no estén muy cargados de objetos, que no haya demasiado ruido, que no haya demasiados colores fuertes, que no haya discusiones continuas, que no haya estrés, que no estén trabajando bajo estrés porque ellos no lo soportan. No soportan, por ejemplo, expresiones disonantes, palabras fuertes, palabras agresivas, groseras. Entonces, por eso hablan que son personas que son demasiadamente hipersensibles, pero no es la hipersensibilidad del trastorno límite de personalidad, sino la hipersensibilidad de las personas paz. O sea, las personas con alta sensibilidad. Entonces, mírenme que ellos siempre van a propender por un espacio armonioso, un espacio sencillo y armonioso, con personas que no sean ruidosas, agresivas, donde no exista, por ejemplo, ir a lugares donde haya demasiada gente y una música demasiadamente fuerte, muy alta. Ellos, por ejemplo, se agotarían. Ellos se agotan con estos espacios, se agotan, por ejemplo, con trabajo bajo presión, también ellos se agotan. Ellos son de las personas que necesitan dormir más que una persona normal, porque precisamente por esa hipersensibilidad se agotan demasiado. Son muy buenos escuchas, son demasiadamente buenos escuchas, por eso tienen una gran empatía y pueden escuchar cualquier problema de cualquier persona. Entonces, ellos son muy elegibles para que puedan escucharlos. Entonces, ellos por su empatía, por su forma serena, tranquila, no tienen movimientos fuertes en su cuerpo, en su parte gestual tampoco. Entonces ellos son elegidos para que pues sean consejeros, escuchen problemas, sean empáticos y sientan el dolor del otro, o sea, también tengan esa compasión por el otro, puedan llegar como a acuerdos que no tengan que ver con agredir al otro o agredir la madre natura, ¿ya? Tienen la capacidad también en la parte cognitiva, por estar ellos mirando y observando los detalles o los detallitos. Ellos perfectamente pueden sentarse horas y horas a ver un cuadro, por ejemplo, a ver un ambiente, digamos, espacios naturales, donde pueden contemplar. Ellos dan esa forma contemplativa de los espacios, contemplativa de algo que a ellos les parezca hermoso, bello, sentimental, romántico. Ellos pueden pasar horas sentados observando un mismo espacio, un mismo objeto, un mismo cuadro y no sentirse cansados, agobiados, tensos, porque ellos les da la capacidad de inspirarse. Ellos pueden tener en la parte cognitiva y en la parte laboral, pueden ser muy buenos, por ejemplo, para en la parte comercial, para poder para poder atender, poder descubrir la necesidad del otro, llevarlos a un punto donde ellos le puedan decir lo que necesita el cliente específicamente es esto, o que lo que necesita tal X o Y persona es esto o aquello. Entonces, para eso ellos son muy buenos en la parte cognitiva. Ellos son expertos, demasiadamente expertos, porque son de movimientos suaves, de movimientos
pausados, de armoniosos, percibir cuando está hablando una persona, percibir como la parte verbal, la no verbal, o sea, la parte gestual, la parte corporal, y leer como la intención de la persona cuando está hablando. Entonces ellos se vuelven expertos en el lenguaje no verbal. Además son demasiadamente espirituales. Ojo, la espiritualidad no tiene que ver con ninguna religión o con la parte cristiana o judío-cristiana, no. Estamos hablando que ellos son demasiadamente espirituales. ¿Por qué? Porque como ellos aman la belleza, aman la armonía, aman la paz, aman que si están trabajando en equipo, su prioridad es que ellos estén armoniosamente estables, armoniosamente contentos. Entonces, para ellos es muy importante esa parte espiritual. Por eso para ellos meditar es una forma de entrar en un estado de oración como con el entorno, como orar con los espacios, poder entrar como en ese mundo interior y buscar una paz que salga, o sea, que salga de adentro hacia afuera, no algo ficticio, sino totalmente real, que esa paz se sienta. Entonces, son personas muy espirituales. Son personas también que tienen pues, percepciones extrañas, llamémoslas así. Son personas que tienen la capacidad como de ser clarividentes, clariaudientes, o sea, poder ver algo que está en el entorno, pero que la gran mayoría no lo logra ver, ¿cierto? Ver, percibir, oler. Ellos tienen esa capacidad y tienen esa otra capacidad como de casi leer como el pensamiento del otro. ¿Pero por qué? Porque ellos están en una continua paz interior, y que esa paz interior, para donde vaya, con quien vaya y en donde esté, siempre la va a transmitir. Estar con una persona paz y que uno es tan acelerado, trabajo bajo presión, estar todo a la carrera, todo con dimensiones a 1000 por hora, y llegar ante una persona que sea paz, inspira tranquilidad, inspira confianza, inspira regocijo, inspira, quedarse un buen rato, aunque sea hablando, que ya esta persona hable y que nos dé paz y tranquilidad, nos dé esa estabilidad que a veces necesitamos, porque las personas, sobre todo que tenemos tanto, que trabajamos bajo presión y que es un estado alterado continuo, estas personas llegan a donde estas personas nos dan una tranquilidad y una paz y nos enseñan también a ver como en lo más sencillo, lo más hermoso. Porque vuelvo y les digo, son personas demasiadamente sencillas, son sencillas y son humildes. ¿En qué sentido? En que no van a querer mostrar nada de lo que no son y tampoco van a decir algo que no conocen como si lo conocieran. O sea, entonces por eso son personas demasiadamente sencillas, son demasiadamente humildes, prudentes y compasivas. Entonces, al ver una persona con estas características, si vamos a mirar a una persona con trastorno límite de personalidad, nada que ver. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite de personalidad, primero que todo, tienen un trauma. Segundo, ese trauma les hizo tomar una posición en el mundo a muy temprana edad. Y la posición en el mundo fue el miedo, la desventaja, la deslealtad, la vulnerabilidad,
la zozobra, la inestabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas con trastorno límite de personalidad son inestables. Y esa inestabilidad no, o sea, les hace tomar una posición de qué, de estar siempre a la defensiva, de no confiar en nadie, de ser hipervigilantes, de buscar el amor o el afecto o la compañía continuamente porque no soportan la soledad, mientras que, por ejemplo, las personas paz, para ellos la soledad es una contemplación, ¿ya? Ellos contemplan la soledad o estar solos. La persona con trastorno límite de personalidad no. Para ellos es muy importante estar acompañados así sea ellos con la tecnología, ¿ya? Mientras que las personas paz no tienen necesidad de tener tecnología, ¿ya? Aún más les huye a toda esa parte de la tecnología, le huye a toda esa parte de las redes sociales, o sea, la bulla, todo lo que sea ruido, bulla, que les altere su estado de ánimo. Ellos huyen, no les interesa, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad no tienen amistades reales, pero las tienen virtuales, ¿ya? Entonces ellos van a estar horas y horas y horas en la tecnología, buscando amigos y amigos y amigos y buscar amigos, mientras que ellos no. Entonces ellos aman estar solos, la persona con trastorno límite de personalidad no ama estar sola. La persona paz ama estar en constante meditación, en constante reposo. Las personas con trastorno límite de personalidad no están en constante reposo, es difícil, son muy pocas las personas con trastorno límite de personalidad que logran tener la disciplina de la meditación. Para ellos es difícil la concentración, estar concentrados, y la meditación necesita de una concentración, o sea, necesita la parte cognitiva para poder estar concentrados. Recuerden que ellos fueron vulnerados en la parte emocional, entonces lograr tener una estabilidad para poder hacer una meditación a ellos se les dificulta. Por ejemplo, la persona paz, con ellos se puede hablar bajo cualquier términos de respeto, bajo cualquier término de respeto, donde ellos no se sientan vulnerados, donde ellos no se sientan amenazados, donde ellos no se van a sentir atacados. Las personas con trastorno límite de personalidad, uno debe saber elegir cómo tener un lenguaje para poderse comunicar con ellos. ¿Por qué? Porque cualquier palabra a ellos los altera, cualquier concepto que ellos tienen que para uno puede ser normal, pero para ellos no, eso los altera. Entonces sí observan las grandes diferencias que hay entre la persona TLP y la persona personalidad paz, ¿sí? Entonces son totalmente diferentes. Pero hay algo que puede ser un poco similar, y el poco similar es que estamos hablando de que el trauma fue en la parte emocional, en las habilidades blandas, no fue en las habilidades duras, en la parte cognitiva. Ellos pueden tener, en la parte cognitiva, ambos pueden tener una percepción de detalles, o sea, de poder leer en el otro y ver el faltante del otro, ver qué es la necesidad, y ambos pueden llegar a saber qué es lo que puede necesitar la otra persona, ¿ya? Pero la persona con trastorno límite de personalidad no lo va a ver así. La persona con trastorno lo ve es para yo apoderarme de su vacío, de su necesidad, y empezar a controlar, empezar a limitarla, empezar a entrarse en el territorio del otro y apoderarse del territorio del otro. Y lo que hace es agresivamente, con palabras muy fuertes, demasiadamente fuertes, tratar mal a la otra persona, mientras que la persona paz, nada que ver. En una persona paz jamás vamos a encontrar una palabra disonante. Aún más, son tan prudentes para hablar que ellos para hablar piensan y son lentos, piensan
¿Cuál podría ser la palabra para conectarse amorosamente con la otra persona? Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, ellos lo único que hacen es cómo conectarme, cómo herir a la otra persona para que la otra persona se pueda conectar conmigo. ¿Ve? Entonces mírenme que son dos posiciones demasiadamente, distantes. El uno es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno de la personalidad, mientras que la persona paz son unas características, y esas características se pueden gestionar asertivamente, se pueden gestionar o ellos mismos, o se busca un entrenador psicológico donde pueda llevarlos a que ellos puedan tener, tener como más contacto con el entorno, no tener que, ellos no se aíslan, simplemente ellos buscan otros entornos, ellos no se aíslan, buscan otros entornos donde les vaya a generar la tranquilidad, la paz y la armonía, ¿ya? Entonces, eso son unos similitudes no hay mucha similitud, son unas brechas demasiadamente grandes entre el uno y el otro. Espero que a la seguidora que vive en México le esté pues, ayudando en algo esta explicación entre el trastorno límite de personalidad y la persona paz, ¿ya? Ahora bien, también se puede ver esto, que la persona con trastorno límite de personalidad, puede llegar a tener una paz interior como la tienen las personas paz. Claro que sí, claro que sí, pero para eso se necesita un entrenamiento, ¿ya? Un entrenamiento en las habilidades blandas, un entrenamiento en las emociones, para que ellos puedan aprender a meditar, tener disciplina, seguir rutinas, seguir una orden o seguir unas instrucciones, que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, si lo siguen es por un interés. ¿Por un interés de qué? El interés de poder tener control sobre los espacios o sobre los entornos. Mientras que la persona paz no tiene ningún interés. El interés es que todos seamos libres de tensión, que todos seamos libres de no tener una presión. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, no. ¿Ya? Entonces espero que estas dos estas características entre el trastorno límite de personalidad y la persona paz estén demasiadamente claro, ¿ya? Que lo ideal es por decir algo, lo ideal es poder decir que la persona con trastorno límite de personalidad, después de muchos años de trabajo consigo mismo, de tener el control emocional de sus emociones, de saberse escuchar y elegir las palabras adecuadas para no ofender a la otra persona, de tener una disciplina diaria, levantarse todos los días a la misma hora, que es lo que las personas paz tienen, levantarse todos los días a la misma hora, hacer una meditación, o bien sea corta o bien sea larga. Claro que ellos pueden llegar, las personas con trastorno límite de personalidad pueden llegar a tener esta otra personalidad, estas características de la persona paz, que sería lo ideal. Porque allí ellos, ¿qué quiere decir? Que la persona con trastorno límite de personalidad conquistó. ¿Sabe qué es lo que conquista? ¿Qué es lo que debe conquistar la persona con trastorno límite de personalidad? El vacío. Ese vacío que genera en la boca del estómago, que los maestros japoneses lo llaman el gran granero, que por ahí entran todas estas emociones. Entonces quiere decir que ellos conquistaron ese vacío emocional, conquistaron ese trauma, lo han trascendido, lo han transformado y han sanado. Esa experiencia la han sanado.
Y quiere decir que la han sanado porque ya quedó como historia de vida. No quedó como el ay y el pasado, sino como historia de vida. Y que la historia de vida, así sea del ayer, está como historia, como experiencia de vida. ¿Ya? Pero que sí se puede llegar, sí. A la persona que nos pidió que habláramos, a la seguidora que nos pidió que habláramos sobre este tema, te puedo decir que sí, puedes llegar. Si tienes el trastorno límite de personalidad y tienes un buen psicólogo, especialista en trastorno límite de personalidad y que tenga toda esta parte que hoy le llaman mindfulness, ya, estas técnicas terapéuticas que te pueden llevar a ese estado de armonía y de paz interior. Porque no se puede, y las personas paz tienen esa armonía y esa paz interior, no exterior, no exterior. Estamos hablando de que tiene una paz interior. Por eso cuando uno se acerca a ellos, inspira respeto, inspira seguirlos, inspira ser como ellos, inspira tener esa paz interior, esa paz interior. Ahí es donde las personas con trastorno límite de personalidad sería lo ideal, poder llegar a ese punto de tener esa paz interior, de poder transformar un evento doloroso en un evento de paz interior. Un evento doloroso que lo causó alguien, ¿ya? Y que puedan perdonarse ellos primero, o sea, las personas con trastorno límite de personalidad, para poder perdonar quien le causó ese dolor ese trauma tan grande y poder llegar a esa paz interior. ¿A dónde debe llegar la persona con trastorno límite de personalidad o borderline? A la paz interior que tienen las personas paz. Ahí sí, ahí podemos decir que pueden ustedes aprender, entrenarse, porque hay que entrenarse. Queramos o no queramos, las personas con trastorno límite de personalidad y las personas que convivamos con estas personas borderline, nos debemos entrenar. ¿Para qué? Para que podamos tener esta paz interior que ellos tienen. Esta sensibilidad, esta armonía, esta belleza continua, porque hay una belleza interior y una belleza exterior. Que uno logra ver lo que son las personas más sencillas, que no tienen que ser tan vestidas con lo último, con las últimas tendencias, sino que uno ve esa hermosura que viene de adentro hacia afuera, pero esa sencillez hasta en la forma de vestir, en la forma de abordar a cada persona, el respeto, porque es que son personas que manejan un respeto por ellos y por las personas y el entorno que son admirables, ¿ya? Muy bien, ahora pasaremos entonces a las preguntas. Hola Eli, ¿cómo vas? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se conectaron hoy al Facebook Live. Por ahí nos dicen que se está escuchando un poco bajo. Por acá nos preguntan por el WhatsApp. Doctora, ¿las personas PAS son medicadas por un psiquiatra? No, no necesitan ser medicadas. Les voy a explicar por qué. Porque es una característica, ¿ya? ¿Qué les tocaría aprender a ellos? Porque estamos en un mundo donde el ya para allá, el tiempo es lo más valioso para el ser humano en estos momentos, por las competencias que se están dando en el entorno, ahora con el multiverso, con la tecnología. Entonces se está dando que el tiempo es demasiadamente fundamental. Entonces, ¿qué deben de aprender ellos? Es conocer su propio ritmo, apoyarse en un psicólogo, ¿cierto? Para que el psicólogo pueda ayudarlos a que terminen como de conocer, de mirar cuáles son su personalidad, de estructurar su personalidad y poder ellos avanzar, pero no necesitan ser medicados. Ok, por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, es muy curioso lo que pasa con mi familiar TLP.
ella jamás va a contar o admitir de su trastorno, pero cuando alguien le pregunta por su accionar o su forma de ser, ella dice orgullosamente soy paz. ¿Es normal esto? ¿Se pueden llegar a confundir? ¿Sucede normalmente en la persona TLP o solo es algo particular con esta persona? Como siempre, 1.000.000 de gracias. A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es o sea, las personas borderline o TLP sabemos muy bien, y esto no es un estigma, sino que o sea, el comportamiento de ellos es un comportamiento que están siempre a la defensiva. Es un comportamiento que ellos no pasan por filtro las palabras, no están rumiando lo que la otra persona está diciendo, no lo piensan 2, 3 veces, mientras que la persona de la personalidad paz es de pensar, créanme, es de pensar, es de analizar, es de reflexionar, tiene lógica. Entonces, ¿qué más que podría desear una persona con trastorno límite de personalidad? Hola, que la admiren, ¿cierto? Que la admiren por ser paz. Entonces, es parte puede ser parte de su deseo, puede ser parte de su imaginario, puede ser parte de lo que ella desea, pero necesita hacer acciones para poder llegar a ser una persona paz. Ok. Por acá nos dicen, me recuerda al hiperfoco del TDAH. Lo que pasa es que las personas con trastorno de hiperactividad también están bordeando mucho las personas con trastorno límite de personalidad. Porque son personas, recuerden, que tienen un trauma y que pues son demasiadamente pequeños y que perdón, y que no, o sea, sí, a lo mejor le pusieron atención desde pequeño y lo ubicaron con un psicólogo, no teníamos el conocimiento de lo que es el trastorno límite de personalidad y que a nivel psiquiátrico, no, el trastorno límite de personalidad según la parte de la neurociencia, no se puede diagnosticar a temprana edad. Entonces, es más fácil llevarlo al TDAH porque es mucho más fácil. O sea, es más fácil decir es esto y no entrar, no ahondar, no preguntar, no hacer un seguimiento con la persona y no decir por qué de un momento a otro esta persona cambió, este niño cambió, esta niña cambió. Si era su forma de ser era esta, su personalidad esta, y ahora ya es con una hiperactividad salido de lo normal. No, entonces inmediatamente se medican. Pero casi que se puede decir que las personas THD pueden ser borderline. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes doctora María Victoria. ¿Se puede decir que las personas paz son tristeza y los TLP son ira cuando alguien detona su malestar? A ver, cuando una persona paz está triste es porque está en un ambiente demasiadamente disonante. ¿Qué quiere decir esto? O sea, está en un ambiente ruidoso, está en un ambiente donde hay demasiadamente tensión, trabajo bajo presión. Fuera de eso, hay unas competencias desleales en el entorno, ¿ya? Y eso les puede generar una tristeza, una melancolía, una depresión, ¿ya? Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad, ya ellos de por sí, por el mismo trauma, les quitaron su paz, les quitaron su tranquilidad, les quitaron su inocencia, les quitaron la capacidad de confiar, les quitaron la capacidad de creer en el otro.
Ok, por acá nos dicen, doctora, buenas tardes, excelente charla, da ánimos. Gracias. Por Gracias. acá también nos dicen, ¿el TDAH puede ser paz, doctora? Los niños se podrían decir, y eso lo dice la neurociencia, los niños podrían entrenarse en la meditación desde pequeñitos, o sea, desde que nacen. Ojalá que a uno le pudieran dar esa enseñanza desde que nacen a meditar, para que los niños fueran entrenados en esa paz espiritual, porque es una paz interior, es una paz espiritual. Pero se pueden entrenar en lo que es la meditación para poder llegar a una paz espiritual, a una paz interior. Doctora, ¿las personas paz tienen algún tipo de terapia? ¿Quién los diagnostica? La terapia sería para que ellos aprendieran a hacer muchísimo, a gestionar más, digamos, los entornos, las emociones, a que pudieran ellos diferenciar entre un momento de ruido, llamémoslo así, o a veces los bullying que se hacen en las empresas, que son adultos, pero existe el bullying entre adultos, y que eso a ellos les da, o sea, los deprime, porque ellos no manejan eso, como ellos no saben dar una respuesta ante estos ataques, ellos lo que hacen es deprimirse. Entonces, ahí, ¿qué pasaría? Sería interesante, importante, que buscara un psicólogo donde les pudiera dar estos entrenamientos en estas habilidades emocionales para que ellos no estén en medio de ese fuego tan fuerte y que ellos entraran en un estado de meditación donde nada los altere. Ok. Por acá nos dicen, doctora, las personas paz pueden vivir solas. Sí. Y si tienen un buen manejo de emociones. Sí. Las personas paz buscan siempre, vuelvo y les digo, buscan siempre estar solos para poder meditar, buscan estar solos, ojo, pero no es una cosa es la soledad y otra cosa es estar solo. Buscan espacios solos, por ejemplo, para ir al museo de arte, por decir algo, y pues quedarse extasiados mirando tanta belleza, tanta armonía, o para buscar estar solos para meditar, ¿ya? Sí, ellos aman estar solos, pero no están en soledad, porque a ellos les gustan los grupos. A las personas paz les gusta estar en grupo, pero en grupo de sus mismas características. Ok. Por acá nos dicen, doctora María Victoria, quería preguntarle, actualmente estoy en terapia, hace poco se me hizo el diagnóstico del TLP. Mi terapeuta utiliza un enfoque gestal. Comencé con ella hace un año, hace poco también encontré su canal y me ha surgido la duda respecto a si es necesario que el terapeuta sea especialista en TLP. Me siento en mucha confianza con mi terapeuta e ir un especialista en TLP. Implica un gasto que no sé si pueda costear. ¿Puedo realizar la terapia con mi psicóloga? ¿Usted qué opina? Mírame, vuelvo y le digo, los profesionales son como los zapatos, hasta que se ajuste a tu horma de zapato. Si la psicóloga es gestal, es muy buena la gestal, muy buena porque es fondo y forma, es fondo y forma, o sea, te ubica en el ser como te ubica también en el estar. ¿Qué pasa? Que lo importante es que tú vayas avanzando. Recuerda que lo más importante es que tú te escuches. Si logras escucharte en el día a día, vas a saber, vas a saber cuál es el lenguaje, cuál es la posición, cuál es la emoción que más te mueve, cuál es la palabra que más te mueve. Y eso lo puedes trabajar con tu psicólogo. Ok, por acá nos dicen, ¿cuál es la diferencia si hay
una semejanza entre bipolaridad y paz? Es que la bipolaridad, bueno, ahí está la bipolaridad genética, ¿cierto? La enfermedad genética, que es la bipolaridad, donde la persona le hace falta algo en uno de los cromosomas y que por eso es necesario tomar litio para que puedan estabilizarse y poder tener una vida tranquila, ¿ya? Esto es que pasan máximo 3 meses de depresión con 3 meses de euforia, ¿ya? Se habla de otra bipolaridad y es cuando la persona pasa de un estado a otro intermitentemente, que por eso muchas veces lo hablan de las personas borderline, de la bipolaridad del borderline, porque cuando está muy eufórico pasa intermitentemente de un estado a otro, de una emoción a otra, ¿ya? Las personas paz no pasan, créanme que las personas paz no pasan de un estado a otro intermitentemente, no, son personas donde están en una paz y en una armonía y donde no hay, o sea, no hay un estado, digamos, de euforia que se salga fuera de, que puedan alzar el tono de voz, por ejemplo, que maltraten a la otra persona con una palabra disonante, ¿ya? No, no, a no ser de que ella tenga el trastorno de bipolaridad y desee tener esta otra parte de paz, donde ella puede perfectamente entrenarse en sus habilidades blandas o emocionales y ayudarse con el medicamento. Pero necesita medicamento si es biológico. Ok. Un momentito por acá. Ya voy a esperar. Bueno, mientras que él iba buscando otra pregunta, espero que les vaya quedando claro, entre el trauma y estas otras características de las personas paz. Recuerden que las personas paz no tienen, son muy empáticas, demasiadamente empáticas. En la persona con trastorno límite de personalidad debe de entrenarse en la empatía, ¿ya? Debe entrenarse en la paciencia, en la tolerancia, en pasar por filtro cada expresión, cada palabra, cuando va a comunicar algo, pues pasarlo por filtro, porque la persona TLP no, la persona da respuestas inmediatas, o sea, no pasa nada por filtros sus emociones ni sus respuestas, mientras que las personas paz sí. O sea, esas personas son demasiadamente delicadas, por eso ellos se dicen que son como rumiantes, o sea, son personas demasiadamente pausadas. Listo. Ajá. Ok. Y es que se me cargó aquí. Oh, Me salí de la configuración. Ok. Aquí nos dicen, hola, mi hija tiene TLP y consume, ya no encuentro cómo ayudarla, se pone violenta a los límites que le ponemos para estar en casa. Acá en Argentina no hay buena atención, estoy desesperada porque tengo hijas más chicas, pero ella sufrió mucho y no sé cómo ayudarla a sanarse. Yo soy bipolar y solo con ella me sale lo malo de mí, porque no puedo soportar verla así. Mírame. ¿Qué sería importante? Es muy importante definitivamente que tú aprendas aprendas el lenguaje para comunicarte con tu hija. O sea, hay unos gestos, hay unas palabras que ellos se sienten atacados. No sé cuál fue el trauma de su infancia. Entonces también hay que mirar si
el trauma viene por el lado del padre o por el lado de la madre, porque si viene por el lado de la madre, ellos no soportan, o sea, no soportan la mamá o no soportan el papá, porque ellos van a sentir constantemente que ellos son, o sea, que ellos no tienen por qué como aceptar las órdenes de estas personas. Entonces lo ideal es que primero que todo no le vas a alzar la voz, no le alces la voz. Segundo, búscate un psicólogo que te enseñe este lenguaje, a observar. Yo siempre les digo, por favor, tápese en un oído todo el día, o sea, se lo quitan para bañarse y se lo quitan para acostarse, pero el resto del día todo con un oído tapado para que se escuche. Cuando uno se tapa un oído, necesariamente tiene que, o sea, los otros sentidos se ponen en alerta y se van a dar cuenta que ellos son predecibles. Entonces, la forma de mirar, por ejemplo, cuando quieren hacer algo que ustedes no están de acuerdo, la mirada es diferente, la postura del cuerpo es diferente, hasta su piel es diferente, ¿sí? Entonces ahí usted va a empezar a leerla y va a decir, va a decir esto, y entonces usted se va a preparar para darle una respuesta, ¿ya? Es eso, es muy importante que usted aprenda a leer ese lenguaje de las personas borderline y la de su hija. Eso le ayudaría muchísimo. Pero no le alce la voz. Ok. Doctora, ¿se puede decir que la persona paz vive momentos de crisis o ellos simplemente saben gestionar las emociones? Ellos saben gestionar las emociones, pero cuando ellos están en crisis es cuando se ven inmersos en un estado de mucha agresividad, por decir algo. Por ejemplo, donde estaba todo muy rico, delicioso, pero empezó a llegar una aglomeración de personas hablando mucho, hablando en voz alta. Ellos ahí pueden entrar en crisis, ¿ya? Esa es la parte donde ellos deben de aprender a gestionar sus emociones, o sea, cuando no pueden, por ejemplo, salir de ese ambiente por ese momento, entonces poder en medio de ese ambiente llegar a tener una meditación corta para poder estabilizarse en ellos y poder estar allí el tiempo que sea necesario, porque no va a poder salir antes. Pero ellos van gestionándose, ellos mismos se autogestionan. Ok. Por acá por el WhatsApp nos dicen: doctora, estaba comprometida para casarme desde hace 3 meses. Vino de un tiempo acá y me dijo que yo era una niña, que no estaba lista para casarme, y pospuso la boda. Y ahora terminó conmigo, devaluándome a tal grado de decirle yo que tenía la culpa. No sé qué hacer con todo esto. Estoy muy confundida y triste. Mi novio no quería terapia. Le dije que tiene TLP y me dijo que no irá, que la que tiene problemas psicológicos soy yo. Y dice que su TLP lo tiene controlado. Nunca supe ni de cómo poner límites. Llego a creerme todo eso que él me dice, y eso está muy mal y lo sé. Bueno, lo primero que debes buscar es un psicólogo. Tú de verdad que sí necesitas un psicólogo, ¿ok? Si vas a continuar con el novio, búscate un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Pero sí necesitas un psicólogo. Ok. Por acá nos dicen, por aquí busqué en el Google, doctora, porque primera vez que escucho este término de paz. Puede ser una fundación o sociedad. Mi pregunta es, estas personas siempre son como monjes. También podríamos decir, claro. Recuerde que los monjes son personas que están inmersos en su espacio donde hay mucha armonía, hay mucha paz, hay mucha tranquilidad. Están las mismos que tienen
ese deseo de vivir en paz, de vivir lo más simple posible, de no tener nada que los agite, ¿ya? Pero también hay otros monjes que salen, que son los Hare Krishna, que se ubican en lugares donde hay demasiado ruido, pero ellos siempre conservan esa paz espiritual, esa paz interior. Ok, doctora, las personas paz manejan montañas rusas de emociones igual que las personas con TLP. ¿A qué se diferenciaría la montaña rusa de emociones de ellos? Ya que se diferencia mucho con las personas con TLP que tienen crisis. Es que la montaña rusa de emociones en las personas con trastorno límite de personalidad es el trauma que les generaron a ellos, ¿ya? Esas emociones que no saben controlar y no tienen identidad. Acuérdense que las personas con trastorno límite de personalidad se fracturó la identidad, mientras que las personas paz, si están en esa montaña rusa de emociones, es porque están en un lugar donde no es el apropiado. O sea, es un lugar donde hay demasiado ruido, hay demasiado vicio, hay demasiado parrandas, hay demasiada bulla, y que las personas que están en esa, todos son bullosos, son ruidosos, demasiado ruidosos. Ahí ellos pueden entrar en esa crisis de emociones, pero vuelvo y les digo, es muy diferente, es demasiadamente diferente una crisis de emoción de las personas paz a una crisis emocional de las personas TLP. Ok, por aquí me dicen, buenas tardes, doctora. Disculpe que me salga un poquito del tema. ¿Qué quiere decir cuando la persona con TLP no quiere ir al psicólogo? Usted ha dicho en varios lives que no se les obligue, pero ¿qué se debe hacer con estas personas para hacerle entender que sí necesitan el psicólogo? Vuelvo y les repito, no necesitan ir al psicólogo si tú vas donde el psicólogo y te entrenan. Créemelo, si tú te entrenas, ¿y qué vas a hacer? Vas a tomar una postura, vas a recuperar tu identidad, vas a recuperar tu estabilidad emocional y vas a colocarle límites. Cada vez que él haga algo, le vas a colocar límites. Ellos se van a dar cuenta. Que algo está pasando en uno. Y ellos inmediatamente se dan cuenta. Y empiezan a buscar qué es, y siempre están buscando es quién le está aconsejando a ellos. ¿Quién está aconsejando a mi mamá? ¿O quién está aconsejando a mi esposa? ¿O quién está aconsejando a mi esposo? ¿O quién está aconsejando a mi compañera, a mi compañero? Hasta que lo encuentren. Cuando lo encuentran, ya ustedes han avanzado tanto en saber percibir, leer e interpretarlos a ellos, que no les queda otra forma sino o ir a terapia, pero primero usted. No obliguen a las personas con trastorno límite de personalidad a ir a terapia. Lo que pasa es que están en continuas crisis. Oblíguelos a ir al psiquiatra. Porque el psiquiatra necesita, desde la parte médica, estabilizarlos. ¿Y cómo los estabiliza? Con la parte de medicación. ¿Ya? Pero lo ideal es que si él no desea estar en terapia, vaya usted. Haga ese propósito de ir usted. Por acá nos dicen, doctora, tengo curiosidad de saber si las personas paz sufren de depresión o ellos no tienen ningún episodio depresivo. Claro que pueden presentar episodios depresivos. Y presentan episodios depresivos es cuando ellos no conocen sus características o la personalidad que tienen. Entonces ellos se confunden y ahí es donde pueden tener esas crisis. Pero yendo donde un psicólogo, les hace un análisis y simplemente les dice, les explica y cómo hacer para que ellos puedan vivir en este ambiente. Ok. Por acá nos dice, doctora, la familia que va a terapia
¿Es posible que se le pueda cambiar el concepto al hijo que no quiere ir a terapia? Vuelve a leerlo, por favor. La familia que van a terapia, ¿es posible que le cambie el concepto al hijo de ir a terapia? O sea, el concepto de ir a terapia quiere decir que cuando las personas que están a su alrededor están haciendo terapia, que él desista de la terapia. Eso es lo que está preguntando. ¿Puede ser eso? Creo que dice que si a la familia al ir a terapia pueda convencer al hijo de ir a terapia. Es lo que Ay, no. Es el comportamiento de ustedes. El comportamiento de ustedes empiezan a hacer cambios. Al hacer cambios, ellos son muy... o sea, todo lo que sea cambios. Por ejemplo, a las personas paz les genera crisis los cambios, pero también les genera crisis los cambios a las personas con trastorno límite de personalidad. La diferencia es que estas crisis ellos los superan rápido las personas paz. Las personas con borderline no tanto. ¿Qué pasa? Ellos van a mirar que algo está pasando en el grupo de familia porque ya empiezan a hacer cambios y ellos ven los cambios y créanme que los perciben. Entonces, a medida que ellos los van percibiendo, ellos no les toca otra forma sino hacer cambios, seguirás con los cambios. Puede llegar, pero ya eso después de más de un año. Más de ustedes estar en terapia entrenándose más de un año. Pueden ellos entonces pedir, bueno, ya me reconozco, me veo, me reconozco, listo, voy a buscar un terapeuta o voy a terapia. Bueno, la última pregunta por aquí nos dicen, doctora, tengo curiosidad de saber, cuando usted dice que la familia vaya a terapia por la persona con TLP, hacer la misma terapia que la persona con TLP, es decir, hacer DBT la familia. No, nada que ver. ¿Por qué? Porque es que ustedes van a hacer, lo que necesitan es aprender el lenguaje. Aprender el lenguaje para leerlos a ellos. Aprender qué es la palabra, cuál es la palabra, qué le pasó, cuál es el trauma, por qué no acepta a la mamá o al papá o a la hermana o a la hermanita, cualquiera. ¿Ya? O sea, hacer terapia, la familia, es empezar a aprender a leer. Es totalmente diferente. Porque ustedes no tienen el trauma. Es muy diferente. La terapia que se hace con la persona que tiene el trastorno es muy diferente las terapias a las personas que necesitan aprender a leer ese lenguaje para poderse comunicar con las personas con trastorno límite de personalidad. Es totalmente diferente. Ok, listo, doctora. Bueno, listo. Les agradezco muchísimo. Los invito entonces a que nuevamente nos envíen cuáles podrían ser los posibles conversatorios que nosotros pues, abordamos, investigamos, miramos y leemos pues antes de compartirlo con ustedes, pero los invito a que continúen escribiéndonos cuáles podrían ser los temas que ustedes desearían que realicemos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotras y hasta la próxima. Muchísimos éxitos.